¿verdad?, poder llevar la palabra del Señor. Gracias a Él, hoy me toca a mí hablar acerca de en el libro que estamos estudiando de Primera de Crónicas, capítulo 2, del 1 al 55. No lo voy a ir dando verso por verso porque haríamos vigilia, ¿ya? Pero lo vamos a dar. Voy a resaltar por decir así, las personas que sobresalen. El cronista empieza él a dar esta genealogía y pone por primero a Judá, que es la genealogía de David. Pero el primer versículo dice así, 2:1 dice así: estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. En el 2 dice Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Entonces nos damos cuenta de que Judá viene siendo el cuarto hijo, el hijo que tuvo con Lea. Ahora en el versículo 3 el cronista, algo que él pone acá y me hizo un poco curioso el por qué lo pone así, es acerca de uno de los hijos de Judá. En el versículo 3 dice así: los hijos de Judá, Onán y Sela. Estos tres les nacieron de la hija de Súa, cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Entonces vamos a detener un poquito ahí. Sí. Acordémonos que ya la ley ya se había dado, ¿verdad? Hace mucho, ¿verdad? Se dio la ley, donde habla exactamente Dios, le dice al pueblo, y lo busqué en Deuteronomio capítulo 7, si gustan ir a Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 1 dice así: cuando Jehová tu Dios te introduzca en la tierra a la que estás a punto de entrar para conquistar, Él te irá quitando delante de las naciones numerosas. Y el versículo 3 dice así. Dice, sí, sigue en el 1. Dice en el 1, dice: los haititas, los giraseos, los amorreos, los cananeos, los pericitas, los jebeos y los jebuseos, 7 naciones más numerosas y más fuertes que tú. Ese es el versículo 1. Ahora, en el versículo 3 dice así: no formes ninguna alianza matrimonial con ellas, no cases a tus hijas con sus hijos, ni cases a tus hijos con sus hijas. Judá tenía que saber los mandamientos de Dios y las leyes. Él lo sabía, pero aún así él se casó con una mujer cananea. Y el primer hijo le salió, dice la palabra de Dios, que fue un hombre malo delante de Jehová, quien lo mató. Dios hizo juicio con este hombre. Ahora, ¿qué fue lo malo que hizo? La Biblia no lo describe. Por más que lo busqué, qué era lo malo que él había hecho, no lo dice. Solamente dice que era un hombre malo. Lo que sí encontré es que en el tiempo antiguo, dice, primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Esto lo dice en Crónicas 2:3. Era descendiente, dice, del matrimonio de Judá con Súa, que era una mujer cananea. Eso se encuentra en Génesis capítulo 38 del 1 al 10. Eso lo puede leer en su casa si te gusta. No se nos dice qué es lo que hizo, simplemente que era malo delante de Jehová. Sus maldades le costaron sus privilegios como primogénito, un lugar en la línea mesiánica y la vida. Su nombre llegó a ser una mancha en la historia de la familia en todas las generaciones que siguieron. Todo ser humano debe reflexionar en las consecuencias del mal antes de que sea demasiado tarde, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esto lo dice Salmos
37:9. Ahora, aunque el cronista no toca directamente qué fue lo que hizo Judá con Tamar, él no toca la profundidad de ese problema, aunque Génesis sí lo muestra. Entonces, dice que él preparó a su hijo para que se casara, ya, es lo que hacían en el tiempo antiguo, ya, hacían que sus hijos se casaran con otras mujeres. Él preparó, en el versículo 4, y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera. Dice, todos los hijos de Judá fueron 5. Ahora, ¿por qué estos hijos le contaron a Judá? Un poquito de la historia es que Judá preparó el matrimonio de su hijo con Tamar, que era una mujer cananea, cosa que Dios había prohibido que estos matrimonios llegaran a tener algo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eran personas que no tenían temor de Dios. Eran personas que eran idólatras y sabía que una mujer idólatra podía corromper lo que es a los israelitas. Entonces, ya Dios había dado un mandato de que nadie llevara a casarse con otras personas de otros lados. Y todavía dice en Deuteronomio que él iba a echar fuera a estas 7 naciones que eran más numerosas que Israel. Entre ellas estaba Canaán. Ahora bien, ¿por qué Tamar tuvo 2 hijos de Judá? Bueno, la historia dice esto. Dice que cuando él murió, no dejó descendencia. Entonces, el otro hijo de Judá, que era Onán, tenía que tomar ¿cómo se llama? El casarse con la esposa, ¿verdad? de su hermano, para dejarle, ¿qué? Herederos. Pero este muchacho, cada vez que tenía relaciones con ella, lo que hacía era que su semen lo tiraba a la tierra. Entonces, no fecundaba, o sea, no la preñaba, pues va. Lo que dejaba que su semen se fuera a la tierra. Entonces Dios vio eso con un desagrado y le quitó la vida. Entonces ya eran 2 hijos de Judá que murieron por malos. Pues uno porque no quería darle la verdad, hijos a lo que es a Judá, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias a Dios. Adelante. La vale se puede. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que Tamar, cuando vio que su hijo tercero, ¿cómo se llama? Sela, creció, ella esperaba que ese hijo se le diera a ella, ¿no? O sea, para casarse, porque estaba muy jovencito. Pero Judá se hizo el loco. Pero no es que él se quisiera hacer loco porque él quería, simplemente él tenía miedo de que su tercer hijo fuera a hacer lo mismo que sus otros 2 hijos y muriera. Entonces por eso es que él no permitía que su hijo se casara con Tamar. Entonces Tamar, a ver de que no le se hacía el loco el suegro, por decirlo así, dice que ella se disfrazó de prostituta y lo esperó un día, porque ella sabía por dónde caminaba Judá, ¿verdad? Y un día que subió él a trasquilar, creo que las ovejas, entonces le dijeron, Tamara, ya va a venir tu suegro, es que ponete trucha. Entonces vino la señora y se fue a parar, va bien coqueta. En eso iba pasando Judá y dijo, bueno, pues suba, dijo, pues ya se me murió, pues se andó mal, se fue y se acostó con la señora. Cuando se acostó con él, le dijo, déjame una prueba, si me vas a mandar porque le dije que le iba a dar un cabrito, dijo, déjame una prueba tuya, le deja su bastón y lo que es su sello. ¿Verdad? Entonces, eso era algo que ella tenía para que cuando se dieran cuenta de que estaba embarazada y en vez de apedrearla, porque así manda la ley, ella pudiera mostrar de quién fue el que le hizo el niño, pues, ¿va? Pocas palabras, fue inteligente la muchacha. Entonces, cuando Judá se dio cuenta de que su nuera estaba embarazada, dijo, saquémosle y apedreemos a esa mujer, dijo, que no se guardó, dijo. Entonces va y llama al pueblo y cuando ya llegan a querer apedrear a la pobre mujer, ella dijo, bueno, el hijo que estoy esperando es el dueño de estas cosas.
Y ahí Judá se dio cuenta de que había hecho mal. Se sintió tan avergonzado que dijo, más justa esta mujer que lo que yo hice. Y él mismo la defiende. ¿Por qué? Porque él fue el que, por eso es que nacieron estos dos niños, ¿verdad? Que es, ¿cómo se llama? Sera, por eso dice aquí en el versículo 4, y Tamar su nuera dio a luz a Feres y a Sera. Todos los hijos de Judá fueron 5 hijos. Entonces ahí nos damos cuenta un poquito la historia acerca de que por qué fueron 5 hijos, aunque el cronista no saca a luz ese problema, pero sí, aunque él no lo quiera sacar a luz, siempre tiene que, al escuchar de Tamar y Judá, nos viene a la mente lo que pasó, ¿verdad? Y por qué él tiene 5 hijos. Ahora bien, algo, ¿cómo a nosotros esto nos puede aplicar? ¿Verdad? ¿Cómo nos puede aplicar esto a nosotros? Bueno, la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice así. 2 Corintios 6, 14 dice así. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Ahora bien, esto se lo decimos casi a la mayoría de hombres adultos, digo hombres que están solteros como mujeres solteras. Pero a nosotros también se nos dice que no tenemos que tener ninguna sociedad con la gente incrédula. Si nosotros vamos a hacer un negocio, no tener un socio que sea del mundo, porque no va a pensar igual que nosotros, no va a ser el mismo honrado como somos los hijos de Dios. Entonces eso aplica a mi vida, ¿verdad? Que tengo que tener cuidado yo con quienes yo tengo amistad. El mundo no puede ser mi amistad. Mi amistad tiene que ser los mismos hijos de Dios, ¿verdad? Dice, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. ¿Por qué? ¿Qué tiene en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Nos damos cuenta, aunque es para mí, yo decía, ¿qué me puede decir la cronología? Decía, yo nunca había predicado esto en mi vida. Pero cuando sacamos a flote lo que a los hombres más renombrados en la Biblia, nos damos cuenta de que actos que ellos hicieron, ya, los llevaron a pecar. Y a nosotros, que nosotros nos juntemos o que tengamos amistades, no digo que todas las amistades del mundo sean malas, pero con solo no creer en Dios, tiene que estar apartado de mí, ¿verdad? Porque hay gente que tiene muy buenos sentimientos, pero eso no quiere decir que delante de los ojos de Dios es aprobado para ir al cielo. Entonces, como hijo de Dios, yo tengo que saber quiénes son mis amistades. Si no hay amistades, es mejor del mundo. Entonces, ¿con quién tengo que yo unirme? Pues con los hijos de Dios. Por eso estamos aquí todos reunidos, porque nos reunimos con los hijos de Dios. Los del mundo están allá haciendo sus propias reuniones, haciendo las fiestas que hoy en día vienen muy pronto. Ahora, siguiendo adelante, dice en el versículo 5, los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamula, y los hijos de Sera, Sirim, Etam, Emán, Calcol y Dará. Por todos 5, dice. Hijos de Carmi fue Acán. Aquí Acán, este es otro personaje del que vamos a hablar ahorita. Acán, no sé si a algunos le recuerda quién es Acán. Me imagino que han leído acerca de Acán. Bueno, los que no han leído acerca de Acán, hoy les vamos a decir un poquito de la historia de Acán. Dice el versículo 7, los hijos de Carmi fue Acán, dice, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Ahora, Acán fue para el tiempo de Josué. Cuando Josué iba a destruir, un poquito de historia, iban en contra de la ciudad de Ai, ¿ya? Ahí mismo, en esa batalla, murieron 36 israelitas. ¿Por qué tuvieron que morir 36 israelitas? Bueno, Josué, cuando vio esa derrota y tuvieron que huir de esa pelea, cuando el país al que iban ellos era había menos guerreros
que los israelitas, pero un Israel tuvo que salir corriendo. Ahora, una ciudad antes que ellos habían ido, Dios dijo que no tomaran nada, que destruyeran todo. Pero acá se le hizo fácil tomar un manto babilónico, un lingote de oro y unas monedas de plata, que no me acuerdo cuánto eran exactamente. Ya. Lo agarró todo eso y se lo llevó a su casa y en su tienda lo enterró. Entonces, ¿qué es lo que llevó él? Llevó el anatema a su casa y por llevarlo allí, quien sufrió fue el mismo país de Israel, el mismo pueblo. Ahora bien, ¿en qué me afecta a mí eso? Bueno, en mucho. Nosotros tenemos que tener cuidado a quién metemos en nuestros hogares. Y yo se lo voy a decir por experiencia propia. Muchas veces, porque son familia o personas muy allegadas a la familia, creemos que vienen con intenciones buenas y con solo que vengan a la iglesia uno piensa de que esa persona puede cambiar. Pero no sabemos realmente qué es lo que hay en su mente y en su corazón y cómo se va a conducir. Tanto que yo metí a una persona en mi casa, ¿ya? Y ahora me doy cuenta de que esto nomás él usó, ¿va? Él nomás manipuló la situación y está en mi casa. Ahora, ¿qué ha pasado hoy que está en mi casa? Bueno, antes mi esposa, hoy ya lo volvió a tomar, pero hubo un momento en que mi esposa ya no siguió orando como lo hacía en las mañanas, porque esa persona estaba ahí. Y había algo negativo, ¿ya? Entonces, después nos dimos cuenta de alguna serie de cosas que él hacía. Entonces yo me quedé diciendo, Padre, perdóname, porque metí a una persona que realmente él me descubrió lo que hay en su corazón, cosas que no convienen a un hijo de Dios tener dentro de su hogar, ¿verdad? Entonces, así es como Acán llevó la maldición al pueblo. Y así es como uno puede llevar la maldición a su propio hogar, ¿verdad? Y no solo me afecta a mí, sino que afecta a los demás, a mi esposa, a mis hijos, ya afecta la comunión con Dios. Entonces, Acán, eso fue lo que cometió. Él llevó el anatema, llevó la maldición a su propio hogar. Tanto que Dios le dijo quién era la persona que había hecho mal. Entonces Josué se paró enfrente de esa persona, claro, hizo un montón de cosas para que esa persona saliera y le dijo, declárame, hijo, qué es lo que has hecho delante de Dios para que tú me digas qué es lo que está pasando. Y vino él y le dijo, sí, yo codicié. La palabra codicia ante la palabra del Señor es idolatría. ¿Verdad? Yo codicié este lingote y este manto babilónico y estas piezas de plata y las tengo enterradas en mi casa. Entonces, ¿qué hizo? Salió toda la familia y toda la familia fue muerta a pedradas. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Cuando nosotros dejamos que cosas vengan a nuestro hogar, y ojo, le voy a decir algo que también tenemos que tener cuidado, y no es que quiera satanizar todo, pero hay que tener cuidado. Si compramos cosas en yardas, tengamos cuidado porque no sabemos qué uso le dieron a esas cosas, qué clase de personas son las que viven en ese hogar y fueron y pusieron sus cosas allí, y uno, como lo ve bonito y barato, lo agarra y lo mete a la casa. Me acuerdo de que un amigo allá en El Salvador, él compró era como un calavero, no es como para poner las velas, ¿va? ¿Cómo le dicen? Candelabro. ¿Cómo? Candelabro, va. Él compró un candelabro, se le hizo muy bonito. Lo usaban para brujería, ya, para eso lo usaban. Vino él, lo compró y lo metió a su casa, pero él no es cristiano. Y más, él decía que era satánico. Bueno, entonces llevó más maldición a su casa. Ahora, me imagino qué clase de hogar el que él tenía, qué influencias negativas habían ahí, porque yo lo veía a él cómo actuaba, y cada vez que hablábamos de Cristo, ese hombre sentía como una picazón en el cuerpo y salía corriendo, hermano. ¿Me entiendes? Por eso es que uno tiene que tener cuidado, hermano, qué es lo que compra afuera, y si hemos habituado o tenemos el hábito de comprar cosas de segunda mano,
que nosotros no sabemos. Es mejor gastar un poquito más y comprarlo nuevo que usado, porque no sabemos qué clase de hogar es en el que estuvo eso, o espejo, lo que sea, hermano. Ya hay que tener cuidado. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia me muestra, ahorita el cronista nos está mostrando a dos hombres, a dos hombres, más que todo que resalta acá, que es Er y Acán, hombres que murieron. ¿Por qué? Por hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Acán trajo maldición y Dios quitó esa maldición del pueblo. Tuvo que haber un hombre que estuvo a la brecha de Dios para poder quitarle la vida y hacer justicia delante de Dios. ¿Verdad? Nosotros somos los sacerdotes que estamos en nuestros hogares y tenemos que cuidar nuestro hogar. ¿Verdad? Ahora, en mi problema, yo le he dicho a Dios, Señor, sácalo, quítamelo de mí y no vuelvo a hacer la misma tontería. Poco a poco Dios me lo va quitando. Bueno, seguimos adelante. Entonces dice así. Dice, en el versículo 8 dice así, Azarías, en el Can, el 7 hijo de Can, fue Can el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Dice en versículo 8, Azarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron en Hezrón fue Jerameel, Ram y Kelubía. Y el versículo 10 dice, Ram engendró a Amabinab y Aminab, ay, mano, qué difícil es, engendró a Nasón, primer príncipe de los hijos de Judá. Vamos a detenernos un ratito ahí. Ese es del capítulo 2, del 10 al 14. Esta genealogía es selectiva. Se centra solo en aquellos miembros importantes para la descendencia. Por ejemplo, Nasón era el jefe de la tribu de Judá. En la época de la solitaria marcha desde Sinaí hasta Kadesh Barnea. Esto está en número 1, capítulo 1, 7, capítulo 2, 3 y 7, 12. Dice, él estaba a más de 5 generaciones de distancias del propio Judá. Dice, ya que el tiempo entre Judá y Nasón fue más de 450 años. Esa es la distancia que había de lo que es Judá a Nasón, aunque él fue el príncipe del ejército de Judá. Eso es lo que habla acerca de Nasón. Es un hombre que lo resalta el cronista en este aspecto de que fue el príncipe del pueblo de Judá. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vemos y están las respectivas citas bíblicas para que usted, mi hermano, quiera saber más de la historia acerca de Nasón, puede buscarlo en Números. ¿Verdad? Están diferentes capítulos, pero ahí puede encontrar, hablar acerca un poco más de Nasón. Vamos a seguir adelante, vamos a hablar ahora, vamos a brincarnos del 18 al 24. El 18 al 24 dice así, Caleb, hijo de Hezrón, engendró a Jeriot de su mujer Azuba, y los hijos de ella fueron Geser, Sobad, de Jehová, y Ardón. Dice, muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur. Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Bezaleel. Después entró Gersón a la hija de Maquir, padre de Galaad, la cual tomó siendo el de 70 años. Todavía es, sí, ¿verdad? Sí. Todavía sigue. Según engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jehur y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair con Kenat y sus aldeas, 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Malquir, padre de Galaad. Muerto Hezrón en Caleb de Éfrata, Abías, mujer de Hezrón,
dio a luz a Sur, padre de Tecoa. Bueno, este Caleb no era el famoso acompañante de Josué, no es. Ya hay algunos indicios de por qué no era. Ya, que vivió varios siglos más tarde durante la conquista de Canaán. Por cierto, uno de los descendientes de este Caleb, Bezaleel, fue un artesano al que se le encomendó la construcción del tabernáculo. Eso está en Éxodo 31:2. Vamos viendo de que Dios fue tomando personajes para lo que es el tabernáculo. Aquí nos damos cuenta de que Bezaleel, si no sabía usted, fue hijo de Caleb, pero no el Caleb que peleó, que estuvo con Josué en la toma de Canaán. En Números 3:6 dice así: de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefona. Este Caleb, hijo de Jefona, es el Caleb que sí entró a la tierra prometida junto con Josué. Y Josué 1:14-6 dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefona, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Entonces, estos textos bíblicos que acabo de mencionar muestran que el Caleb que habla en Primera de Crónicas del 2:18 al 24 no es el mismo Caleb del que habla Números, sino son diferentes Caleb en distintas épocas, aunque los dos son de Judá. Por eso puede haber como una confusión, ¿verdad? Porque los nombres, acordémonos que se repiten, ¿ya? Pero son en diferentes épocas, ¿verdad? Por es que lo menciono, porque para que no tengamos la confusión de que si es Caleb el que entró a la tierra prometida o es otro Caleb, ¿verdad? Por eso hay textos bíblicos que indican que el Caleb del que entró a la tierra prometida, el padre fue Jefone, ¿ya? Y Caleb tuvo una hija, quien también la dio en matrimonio a quien conquistara una ciudad, parece, y fue Otoniel quien conquistó, y fue a él que se le dio a la hija, la sucesora por decir, la primogénita, creo que era de Caleb, ¿ya? Y así fue como es un poco la historia de por qué no es el mismo Caleb del que estamos hablando ahorita. Más adelante, en el capítulo mismo, en el 2, del 25 al 41, dice: los hijos de Jerameel, primogénito de Hezrón, fue Ram, su primogénito. Dice: Buena, Orén, Osén y Ahías. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Rama, primogénito de Jerameel, fueron Maaz, Gemín y Eker. Y los hijos de Oman fueron Samaí y Jara. Los hijos de Samía, Nadab y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abigail, la cual dio a luz a Abán y a Molid. Los hijos de Nadab, Seled y Apaín. Y Seled murió sin hijos. Isi fue hijo de Aspaín, y Cesa, hijo de Isaí, hijo de Cesan, Alaí. Híjole, man. Los hijos de Jadez. Ya siento que está hablando hasta lengua. Hablando de lengua, el varón. Lucha. Aleluya. Buen trabajo, hermano. Buen trabajo. Bueno, estamos hablando que es del capítulo 2, del 25 al 41. No lo voy a terminar todo porque la verdad es que me es un trabalengua para mí. Es difícil estar pronunciando todo esto. Dicen: los hijos de Jerameel a la larga ocuparon el Negub, el área desértica al sur de Judá. Bueno, sabemos que esto lo habla acerca de la historia. No hay un texto bíblico que lo muestre así, pero podemos llegar. Bueno, aquí me faltó buscar un poco más,
pero por tiempo no lo pude encontrar. Pero bueno, vamos a seguir adelante. En el capítulo mismo 2, del 42 al 48, nos habla acerca de del 42, los hijos de Caleb, hermano de Rameel, fueron Mesa, su primogénito, dice que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón, y los hijos de Hebrón, Core, Tapúa, Requem y Sema. Sema engendró a Ram, padre de Jorcoam, y Requem engendró a Samaí. Maón fue hijo de Samaí, y Maón, padre de Bet-Sul. El Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Arán, y a Mosa, y a Gacés. Y Arán engendró a Gacés. Los hijos de Jadaí, Regem, Joatam, Gesamá, Pelé, Efa y Saaf. Maaca, concubina de Caleb, dio luz a Sever y a Tirana. Dice, este era el mismo Caleb de los versículos que hemos leído del 18 al 19. Dice, aquí su genealogía es mucho más extensa, aparentemente transmitida a través de otras esposas. ¿Verdad? Hoy vamos a ver lo que es del 49 al 50. Ahí mismo en Segunda de Crónicas, en Primera de Crónicas 2, 49, 50, dice así: también dio a luz Saaf, padre de Maná, y a Seba, padre de Macbená, y padre de Gibea, y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb, los hijos de Ur, primogénito, Éfrata, Sobal, padre de Kiriat Jearim. Bueno, hasta ahí al 50. Dice, el Caleb de los días de Josué tenía una hija llamada Axa, quien se transformó en la esposa del primer juez de Israel, Otoniel. Esto se encuentra en Jueces 1:12 y 1:13. Podría parecer que el Caleb de Crónicas es el mismo Caleb de más de adelante, pero esto se descarta con el consecuente uso de este nombre a través de la genealogía del cronista para referirse a un individuo anterior. Esto significa aquí probablemente que Axa es la hija del anterior Caleb, en el sentido que ella es su descendiente. El posterior Caleb era sin duda un descendiente del anterior, una conclusión que se respalda con el registro de que ambos pertenecen a la tribu de Judá. Es lo que yo les estaba diciendo. Que, bueno, un poco me confundió a mí, no sé si a ustedes, espero que no lo confunda, ya, pero esa es un poco de la historia acerca de los Caleb que hemos encontrado en la tribu de Judá. Ahora, más adelante, en el 51 al 54, dice así: Salma, padre de Belén, y Aref, padre de Bet-Gader, y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Aroe, la mitad de los Manahititas, y la familia de Kiriat Jearim fueron los Itriatas, los Futitas, los Matitas y los Misraititas, de los cuales salieron los Sorititas y los Estualitas. Los hijos de Salma, Belén, y los Netofatitas, Atrot, Bet, Joab, y la mitad de los Matitas, los Soratiatas. Híjole. Soraitas. A mí se me traba mucho la lengua.
El cronista registró la genealogía de Caleb debido a la importancia de Belén, el lugar de nacimiento del rey David. Uno de los descendientes de Caleb, Salma, fue el fundador o padre de la ciudad de Belén. En el 255, que es el último, dice así: y la familia de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amat, padre de la casa de Racab. Pues los cronistas dice, como el cronista obviamente era un escriba, estaba interesado en seguir la pista, aunque brevemente, de diversas familias de escribas. Por lo demás, estas familias eran descendientes como lo era Jabes, el lugar donde vivían. Eran ceneos, un pueblo que se relaciona con Israel a través del matrimonio de Moisés con una de ellos. A veces se les denomina como madianitas. Eso lo dice Jueces 4:11. Al nombrar aquí a los escribas ceneos, se sugiere que eran descendientes de Judá, ya que todo el contexto del pasaje corresponde a la genealogía de Judá. La genealogía también los conecta con Recab, el santo fundador de una descendencia de devotos israelitas que obedecieron las órdenes de sus padres. Esto lo encontramos en Jeremías 35 del 1 al 19. Es una historia muy bonita, muy interesante. Lo pueden también estudiar y leerlo en la casa, porque es que Dios resalta a esta familia. Un poco le voy a decir acerca de esta familia de ¿cómo se llama? Recab. Es que Recab instruyó muy bien a sus hijos, tanto que Jehová le dice a Jeremías: saca a los hijos de Recab y dales vino, llévatelos a tu casa y dale vino, o sea, invítalos pues a tomar una copa de vino. Vienen ellos, por algo lo hacía Jehová eso. Viene Jeremías y le da una copa de vino, y ellos dijeron: no, nosotros no podemos tomar vino porque nuestro padre dijo que nosotros no teníamos que tomar vino. Salud. Entonces, estos hombres nunca habían tomado vino, ¿verdad? Eran hombres correctos y rectos delante o sea, obedecieron al pie de la letra lo que el papá les había dicho que no tenían que hacer. Entonces, ¿por qué Jehová los recompensa? Porque vio que ellos se mantuvieron firmes y fieles a la obediencia del papá. Entonces Dios los compara y dice: ¿cuántas veces le hablé a mi pueblo, ya, que me obedeciera y no lo hicieron? Por tal, dice, dile a ellos, o sea, Jehová hablando con Jeremías, dile a ellos, a los hijos de Recab, que no les va a faltar ni un heredero a ellos. O sea, les recompensó porque ellos fueron firmes en lo que el papá les había enseñado. Ahora, eso nos enseña a nosotros que como padres o padrastros de nuestros hijos tenemos que enseñarles ya quién es Dios, ¿verdad? Porque Dios no lo va a demandar a nosotros, porque somos nosotros los que estamos como cabeza en nuestros hogares. Sé que no es fácil hablarle a un joven o a un adulto ya de la palabra de Dios, y que tiene que estar buscando de la palabra de Dios media vez esté dentro del hogar. No es fácil porque ellos mismos tienen sus propias decisiones. No es como tener a un niño pequeño y poder enseñar de pequeño quién es Dios y por qué seguimos a un Dios tan poderoso como el que tenemos. Es muy distinto ahora lo de pequeño, pero ahora a alguien ya grandecito es más difícil. Bueno, lo digo por mí, que soy padrastro, y se me hace difícil con mi hijastro, mano.
cerrado que no quiere. Entonces yo le digo a Dios, ayúdame a podérmelo ganar, ¿verdad? Porque el otro ya se me fue, ¿verdad? Pero el otro aún así lo instruimos a que vaya a la iglesia. Ahora, si yo lo hubiera criado desde chico, otro gallo les cantaría, ¿verdad? Pero lastimosamente ya los agarré grandes. Entonces, sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. A mí me alegra lo que el pastor está pasando con su hijo. ¿Verdad? Estamos dándole la gloria y la honra a Dios por lo que él dijo, y le pedimos, ¿verdad?, no solamente por él, sino por todos los que tienen ustedes, que sigan el camino del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, Gregory es un ejemplo de lo que el papá le ha instruido, ¿verdad? Porque aquí está, sé que le dio tal vez sus dolores de cabeza en un momento cuando él era más joven, pero gracias a Dios él está aquí y es un ejemplo que nos están dando ellos a nosotros, ¿verdad? Y es el mismo ejemplo que Dios resaltó en los hijos de Recab, ¿verdad? Que les honró, los exaltó en la obediencia a su padre. Aunque cuando Jehová trató tanto con el pueblo de Israel, y siempre el pueblo de Israel hacía lo contrario de lo que Dios quería, ¿va? Por eso es que le mandaba plagas, le mandaba ejércitos, y hasta la fecha de ahora siguen sufriendo las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Entonces, sabiendo de dónde venía el cronolista y por qué Dios siempre le dio descendencia, es por la obediencia que ellos tuvieron, y eso Dios dice, honra a tu padre y tendrás largos días de vida. Así dice el Señor, ¿verdad? Entonces, eso se encuentra en Jueces 4:11. Dice, y a ver, Ceneo de los hijos de Joab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Zoarim, que estaba junto a Cedes. O sea, aquí habla un poco más de lo que es acerca de estos del cronolista, ¿verdad? Algo que ya estoy por terminar, algo que me gustó mucho y Dios me habló a través de lo que es esta genealogía, porque la verdad, como les dije al principio, no fueron uno de mis favoritos para predicar en la iglesia, pero bueno, doy gracias a Dios por lo que estudié, lo que vi, y cómo el Señor se fue desenvolviendo y me empezó a ministrar en mi vida, mostrándome de que a veces las malas decisiones que uno toma en meter a alguien, las sufre después, ¿verdad? Entonces, algo para nosotros, dice, Dios sabe recompensar a los que le obedecen. Amados varones, esta genealogía está para que nosotros veamos que entre algunos malos desobedientes a los mandamientos de Dios tuvieron juicio de Dios, y a otros Dios mismos los recompensó. Así que aprendamos de nuestros errores y busquemos de todo corazón a Dios, que de Él viene todo el bien. Amén. Esto es lo que Dios me dio, y esto es lo que